Y vamos a empezar de inmediato con el despliegue de informaciones, hablando de una noticia que remeció a Chile ayer durante la tarde. La Corte Suprema de este país dictó sentencia definitiva contra 7 militares ya retirados por los delitos de secuestro y homicidio del cantautor chileno Víctor Jara, detenido el 12 de septiembre de 1973, un día después del golpe de Estado, y asesinado a los pocos días en uno de los crímenes más simbólicos que dejó la dictadura. Imagínense, han pasado 50 años, estamos a punto de cumplir 50 años de este secuestro y asesinato, y recién entonces tribunales dicta sentencia. Los jueces descartaron así los argumentos de la defensa de los acusados contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en noviembre del 2021, que condenaba a Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Hassen Macei, Ernesto Betke Wolf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto a penas de 25 años de cárcel por el homicidio y secuestro del músico y también del director de servicios de prisiones de la época, Litre Quiroga. El de Jara, quien fuera militante del Partido Comunista, colaborador del gobierno de la Unidad Popular, el expresidente Salvador Allende, era uno de los casos más relevantes que la justicia chilena tenía pendiente cerrar. Referente de la nueva canción chilena, el artista fue trasladado y torturado en el Estadio Chile, donde se encerró a más de 5.000 prisioneros, y su cuerpo fue encontrado cerca del cementerio metropolitano el día 16 de septiembre, donde fue enterrado de forma clandestina. La sentencia definitiva llega solo 15 días antes de la conmemoración en Chile de los 50 años del golpe de Estado, donde se ha visto lamentablemente algunos discursos reivindicatorios de la dictadura en uno de los años en los que se considera que ha habido el mayor retroceso respecto de los avances que habían realizado los civiles vinculados a la dictadura, sobre todo un sector político que a través de la voz del presidente Sebastián Piñera el año 2013 había hablado de los cómplices pasivos. Probablemente ese es el momento, hace 10 años, de mayor cercanía. Hoy se ve en el país un intento por reivindicar las masivas... Un golpe de Estado que implicó no solamente el quiebre institucional, sino que también las masivas y graves violaciones a los derechos humanos y el asesinato, persecución de miles de personas en el país, como el del cantautor, reconocido cantautor y dramaturgo Víctor Jara, una figura simbólica del arte chileno. Entrevistamos a Nelson Caucoto a esta hora, abogado de derechos humanos y representante de la familia de Víctor Jara. ¿Cómo está, Nelson? Hola, Lucía. Buenos días. Muchas gracias por estar acá, conectado con toda Latinoamérica, para hablar de este caso y de qué manera también este caso representa el trabajo que se ha hecho en Chile por encontrar verdad, justicia y reparación, Nelson. Mira, ayer la consulta recurrente era si es posible hacer justicia después de 50 años, porque es extraño. Y uno tiene que contentarse con la realidad, decir que obviamente 50 años es un larguísimo tiempo en que nuestro Estado debe haber hecho justicia mucho antes, pero no fue posible simplemente, porque este es un caso que es demasiado complicado, demasiadas complejidades, donde es un crimen cometido desde el Estado de Chile y los crímenes cometidos desde el Estado son normalmente insolubles. Pero yo también explicaba que así como alguien puede tener quejas sobre que han pasado 50 años, un larguísimo tiempo, también debemos estar más bien contentos o satisfechos porque Chile es, pienso yo, el único país, no solo en América, sino que en el mundo,
que a pesar del transcurso del tiempo sigue haciendo justicia para sus víctimas, y eso es indudablemente un motivo de reconocimiento para este país y para su justicia. En ese sentido no nos podemos perder. ¿Hubo justicia? Sí. ¿Se hizo? Sí. ¿Fue tarde? Yo no sé si fue tarde. Lo importante es que tenemos algo concreto, algo material, una sentencia que tiene a 7 militares condenados hasta el día de hoy. Quiero que hablemos en particular de este caso para luego también hablar de otros casos y de la situación de las víctimas de la dictadura en general. ¿Cuánta justicia se ha podido hacer? ¿Qué es lo que ha dificultado? Pero en particular usted mencionaba que este era un caso muy complejo. ¿Qué características particulares tuvo este caso? Y si además usted puede también, nosotros no entregamos detalles, solo entregamos la información respecto de cuándo había sido secuestrado y cuándo se habían encontrado sus restos. Pero si puede hablar del crimen con mayor detalle y de la crueldad además que trasunta esa descripción, para luego hablarnos también de las complejidades que tuvo el caso que no permitieron que en 50 años se pudiera finalmente establecer una sentencia definitiva. Bueno, el marco general que ocurre en Chile para este y todos los casos de violación de los derechos humanos y que constituyen crímenes de lesa humanidad, uno debiera decir en términos concretos de que hubo 30 años de completa impunidad en Chile para los perpetradores, es decir, 30 años que van desde el año 73 hasta el 2003. 30 años en que no tuvimos ningún avance sustancial ni esclarecimiento de casos como este, salvo algunas excepciones como el caso de Gollado, el caso del transportista Fernández en La Serena y uno que otro caso más que se me puede escapar, pero cuando en Chile hubo miles de muertos, miles de homicidios, la verdad es que llegamos al año 2000, 2003 sin ningún avance sustancial. Entonces, es lo que yo siempre he tratado de explicar, que hubo 30 años de asueto, 30 años que estuvieron de vacaciones estos perpetradores, que tuvieron, ¿verdad?, licencia de impunidad, que gozaron de esa impunidad, y solo a partir del 2003 yo pienso que comienza en serio a actuar la justicia en Chile, y por eso es una explicación del retardo, del retraso y de estos 50 años sin haber esclarecido completamente estos juicios. Ahora, en materia de dificultades, la primera gran dificultad es esa, es cierto, en que la justicia se omitió, la administración de justicia en Chile en el fondo fue funcional a los designios de la dictadura. El único poder del Estado que no fue clausurado fue la justicia, pues se clausuró el Parlamento, ¿verdad?, el poder legislativo, y el único poder que no fue tocado fue el poder judicial. Entonces esa justicia fue muy funcional, tanto en la primera época, con mayor obsecuencia que con el transcurso del tiempo. Ya afortunadamente en el año 2000 ocurre un hecho que cambia bastante la historia judicial chilena, que bueno, ya había sido detenido Pinochet en Londres. El 98, claro. De esa manera también se remece las acciones en democracia de los poderes del Estado. De alguna manera es una señal que indica cómo afuera están pudiendo hacer justicia por nosotros y aquí dentro del país estamos tan retrasados en eso. Sin ninguna duda, y tú viste, Lucía, lo que fueron las reacciones de los políticos chilenos cuando he detenido Pinochet en Londres. En primer lugar se decían qué facultad tiene España o Inglaterra de detenerlo, que Pinochet tenía inmunidad de jurisdicción, que no tenían ningún derecho a juzgarlo afuera, sino que había que juzgarlo en Chile. Y si en Chile no lo habían juzgado porque la justicia no habría tenido algún antecedente en su contra. Es decir, una serie de barbaridades. Y para otros, incluso otros políticos, era, oye, parece que es seria esta cuestión, parece que tenemos un problema no resuelto en nuestro país, y por eso están actuando estos poderes internacionales, la justicia universal. O sea, no lo podían creer, y eso fue así. Claro, eso provoca un cambio enorme. Se incorpora el derecho internacional de los derechos humanos en materia judicial chilena, que era absolutamente desconocido. Nosotros en los escritos ya de tiempos de antaño veníamos citando de que existe la Convención de Ginebra, que existía las normas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, de lesa humanidad. Bueno, todo lo que han sido los avances desde el año 45 a la fecha de la Constitución de la ONU hasta ahora en Chile eran desconocidos en materia jurisdiccional. Entonces de repente nos llega esta noticia de que en Londres está detenido y que los lores
manifiestan que hay fundamentos jurídicos que vienen desde ese derecho internacional, incluso de algo que Chile ya estaba vigente, que era la Convención contra la Tortura. La Convención contra la Tortura había sido incorporada por Inglaterra y había sido incorporada por Chile, o sea, era un texto vigente, y eso fue lo que mantuvo preso a Pinochet afuera. Y aquí nos vinimos a dar cuenta la tremenda potencia que tiene ese derecho internacional, ¿verdad? Y que es el camino más civilizado para resolver conflictos de esta naturaleza en cualquier estado, en cualquier país. Así que eso es lo que provoca un cambio, un remesón enorme. Cambia la visión de los jueces también respecto del tema que estaban tratando. Yo creo que la sociedad también queda un poco pasmada o admirada mirando los acontecimientos, pero yo creo que remece fundamentalmente la justicia y trae efectivamente un avance sustancial en materia de juicio. No te olvides, Lucía, que además ocurre algo que es tremendamente significativo y que no ha sido relevado en su verdadera dimensión. Por el año 2000, si no me equivoco, estaba el presidente Frei Ruiz Tagle. Frei Ruiz Tagle llamó a una mesa del diálogo que fue bastante vilipendiada fundamentalmente por los sectores de derechos humanos que decían, claro, quieren establecer una mesa del diálogo para traer a Pinochet y decretar la impunidad. Ese era un poco el discurso en contra de la mesa del diálogo. Y la verdad es que había harto fundamento para creer en aquello, porque la autoridad chilena se jugó por traer a Pinochet. Pero hay algo que no ha sido resaltado, que es lo siguiente. Uno, la mesa del diálogo trajo en primer lugar una declaración de principio del comandante en jefe del ejército que dijo, mire, nunca más golpe de Estado, nunca más una resolución violenta de estos conflictos en la sociedad. Y eso podrá ser una declaración de principio que se olvidará, pero a mí no se me olvida que fue solemnemente celebrada y que habrá que sacársela en cara cada vez que se incurre en conductas de esta naturaleza. Nosotros pero hemos eso visto... no es lo más importante. Perdón. Nelson, es que a propósito de eso quería mencionarle un punto, pero por favor termine esa idea. Lo más importante sería... La segunda, yo creo que esto fue lo más importante, que es el que se establece un mecanismo al interior de la justicia a petición de esta mesa del diálogo, que es el mecanismo de los jueces con dedicación exclusiva. Todavía no se le ha dado la importancia que tiene. Mira, y te la digo de la siguiente manera. Los jueces con dedicación exclusiva son jueces del crimen, que te voy a colocar un ejemplo que siempre coloco. Yo digo, el tercer juzgado del crimen de Santiago tenía 3.000 causas, de todo tipo de delitos. Pero entre esas causas habían 15 que eran de derecho humano, por desaparecido, por ejecutado, etc. Entonces le dijeron al juez de ese tercer juzgado del crimen, mire, usted va a dejar el tribunal y le va a entregar el tribunal a su secretario. El tribunal se va a hacer cargo de las causas que usted lleva. Usted solo va a tramitar las 15 causas de derechos humanos. Oye, un juez con solo 15 causas para conocerla de aquí hacia adelante, y además con una espada de Damocles sobre su espalda, porque a los jueces los califican sus superiores, y los superiores decían, además usted me tiene que entregar un informe mensual de los avances que ha obtenido. Oye, ese juez se desvivió, ¿verdad? Porque tenía todo el día y todas las horas del día para dedicarse a estas causas. Sí, y eso significó, miren lo que significó, Lucía, 400 procesamientos en esos 3 primeros años, 400, y tú revisas 27 años anteriores, no habían procesamiento en materia de desaparecidos, y ahora tuvimos 400 en 3 años. O sea, si alguien no valora lo que son la actividad de los jueces con dedicación exclusiva, porque ha sido ciego simplemente. Y la disposición de una política, además, de justicia o de una práctica judicial efectivamente dedicada a establecer responsabilidades en torno a las violaciones a los derechos humanos, que dejó cerca de 40.000 víctimas en el país, entre detenidos torturados, presos políticos, personas secuestradas, detenidos desaparecidos, además, de los que nunca se ha tenido información respecto de su paradero. Usted mencionaba hace poco el nunca más, en ese momento del ejército. Este año en Isla Dawson, que fue una isla campo de concentración en Chile durante la dictadura, el almirante de la Maza también dijo nunca más. Y Ricardo Martínez, el excomandante en jefe del ejército, publica hoy un libro cuyo adelanto
en cuyo adelanto se entrega información de la que responsabiliza a Pinochet. Dice, él debió haber asumido su responsabilidad de mando. Al no hacerlo, otros siguieron esa conducta, dejando desvalidos a los que finalmente ejecutaron las órdenes. Muchos de ellos creyendo que eran legales, las que después fueron desconocidas por alguno de esos superiores ante los tribunales, responsabilizando a los líderes de la dictadura, pero asumiendo también lo que significa la responsabilidad de quienes dirigieron y transformaron el ejército en este ente que es prioritariamente quien ha sido entonces el que ha debido enfrentar la justicia, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista se habla de que el ejército chileno, la Armada, las Fuerzas Armadas en general han sido capaces de hacer una reflexión mucho mayor que la que han hecho los civiles vinculados a la dictadura encabezada por Augusto Pinochet, pero de la que se señala era una dictadura cívico-militar. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Sí, yo creo que los civiles juegan un papel determinante en toda la actividad del golpe. Yo tengo un ejemplo que es manifiesto. Yo llevo, diría, el 99,9% de las causas de Paine, de las víctimas de Paine, esta localidad que está a 40 kilómetros de Santiago, que aporta desde el punto de vista de los habitantes que tiene la mayor cantidad de víctimas en el país, proporcionalmente. Paine es una localidad pequeña, pero aporta 70 víctimas. Y de esas 70 víctimas, yo tengo la conclusión de que sin los civiles, los militares no habrían hecho nada en Paine. O sea, son los civiles los que empujan a los militares a la represión, porque los civiles son los empresarios, los transportistas, los terratenientes que habían sido expropiados en esa época de la Unidad Popular y que se toman revancha, y se toman revancha con la gente de su propia localidad y llevan a los militares, ¿verdad?, a esta descarnada acción represiva que significó la desaparición y muerte de campesinos que no tenían absolutamente nada que ver en actividades subversivas o terroristas, nada que ver. Esos son campesinos que trabajaban la tierra simplemente, pero ahí queda claro cómo el influjo de la acción de los civiles llevó a los militares a actuar. ¿Y por qué ahora, los civiles? Si uno lo proyecta, claro, la pregunta tiene que ver con que sí, el país está retrasado también o no va a ser posible, por ejemplo, juzgar precisamente a lo que alguna vez Sebastián Piñera llamó cómplices pasivos y en otro caso cómplices activos, pero no ejecutores finalmente del crimen. Sí, Lucía, tú tienes razón y yo creo que en eso vamos a quedar al debe. Yo ahí no soy tan optimista. Yo creo que el primer civil que fue condenado por la justicia chilena es un señor de Paine, por el señor Juan Francisco Luxoro, que es el jefe de los transportistas. Él dirigió a las caravanas de civiles, ¿verdad?, que fueron a ejecutar la represión. Es el único civil condenado. Ahora tengo entendido que hay alguien que fue condenado en Santa Bárbara, también en el sur, en una localidad campesina. Pero hay muchos más que participaron en estos hechos y que indudablemente han quedado impunes. O sea, en eso yo no soy tan optimista de decir si se les va a alcanzar a reprochar por la justicia o no. La familia de Víctor Jara, para cerrar, ¿qué ha dicho respecto de la sentencia definitiva entregada ayer por la Corte Suprema? Bueno, yo creo que la propia familia de Víctor Jara y todos los familiares afectados por la dictadura, yo no sé si en algún minuto pensaron que podíamos llegar a este hito. Es decir, yo me imagino que no, que nadie se imaginó que íbamos a llegar a que íbamos a determinar quiénes fueron los autores del asesinato de Víctor Jara. Hoy día se determinó. La familia ya con el fallo de la Corte de Apelaciones había quedado bastante satisfecha, porque ese fallo de la Corte de Apelaciones eleva las penas, condena por secuestro calificado, no por secuestro simple, y la Corte Suprema lo que ha hecho ahora es ratificar todo lo que hizo la Corte de Apelaciones, y a mí me parece muy bien y que la familia está satisfecha con lo que se ha logrado, partiendo de la base que son crímenes que se cometen para no ser resueltos nunca más. Claro, y que además se cometen previa tortura. Recordemos que a Víctor Jara lo torturan primero antes de tirar su cadáver a la vía pública, donde le avisan, donde es visto por los transeúntes y le avisan hacia su esposa. Mira, entonces, Lucía, hay un poema de Víctor que lo hizo ahí en el mismo Estadio de Chile, que él en alguna parte del poema dice: yo jamás he visto que se haya golpeado a alguien como se ha golpeado al que tengo aquí presente. Claro que él sí. se estaba refiriendo, me entiendo, a Litré Quiroga. Litré Quiroga, que era el exdirector de prisiones que fue asesinado junto con Víctor Jara, una persona joven de 40 años, abogado. Él, desde que llega al Estadio de Chile, permanece en el suelo porque o sea, lo golpearon hasta la saciedad.
Víctor Jara y Litré Quiroga estaban completamente fracturados. O sea, toda la estructura ósea de ellos estuvo fracturada. Tienen más de 60 fracturas Víctor Jara y cerca de 40 Litré Quiroga. O sea, por favor, Además de la ¿quién cantidad es de capaz disparos de causar tamaño daño físico a estas personas? O sea, fue terrible. Los torturaron hasta la saciedad, hasta que ya no daban más. Por eso son todos partícipes del homicidio. Perfecto, y además para generar terror, porque estábamos hablando en el caso sobre todo de Víctor Jara, una persona que era conocida por su trabajo artístico, era ampliamente reconocido en el país y bueno, hasta el día de hoy su música sigue sonando. Estamos hablando entonces, muchas gracias Nelson Cauncoto, abogado querellante y representante de la familia de Víctor Jara, porque ayer la Corte Suprema ha dictado sentencia definitiva para los culpables del secuestro, tortura y asesinato de Víctor Jara y de Litré Quiroga. Víctor Jara además, y recordando ya que usted mencionaba a los campesinos, quien fue detenido en la Universidad de Santiago, ex UTEM, y hoy existe una exposición precisamente como en otras universidades en torno a las víctimas, porque la dictadura, entre otras cosas, se ensañó con los jóvenes y con los campesinos, con los más vulnerables, de hecho, de la sociedad. Y en la Universidad de Santiago es posible ver una exposición en la que se exponen la cantidad de estudiantes efectivamente detenidos para el golpe de Estado del 73 y que nunca volvieron a sus hogares. Muchas gracias, Nelson, que esté muy bien. Gracias, Lucía, a ti. Adiós.